Buenas tardes, bienvenidos a esta reflexión vespertina que vamos a realizar sobre pedagogía crítica decolonial. Hemos titulado esta conferencia Hacia una pedagogía crítica decolonial porque la pedagogía crítica decolonial aún no está consolidada en Latinoamérica y en el mundo, y por eso lo planteamos como una proyección, como una perspectiva. La base epistémica de la pedagogía crítica decolonial la podemos encontrar en dos postulados esenciales, dos opciones que nosotros hemos configurado en nuestro grupo de investigación. La opción que hemos denominado altersofía y la opción que hemos denominado hacer decolonial. Vemos la altersofía y el hacer decolonial como dos opciones para desprenderse de la epistemología moderna colonial, como dos opciones para desobedecer a la metodología de la investigación eurocéntrica y usacéntrica. Yo soy Alexander Ortiz Ocaña y quiero compartir con ustedes estas reflexiones epistemológicas decoloniales que las hemos extraído de dos libros que publicamos en el año 2018, el libro de colonialidad de la educación, emergencia, urgencia de una pedagogía decolonial, y en el año 2019-2020 el libro currículo decolonial, que caracteriza las prácticas coloniales en el caso concreto de la educación. Para entender este tema de la pedagogía crítica y su relación con la decolonialidad, que es lo que hemos denominado pedagogía crítica decolonial, es preciso comprender las diferencias entre colonización, colonialismo y colonialidad. Es importante entender también la relación entre la modernidad y la colonialidad, en el sentido de que la colonialidad es la cara oculta de la modernidad. Es preciso comprender el sistema capitalista moderno, patriarcal, colonial, excluyente, que tiene una visión autoritaria, verticalista de todos los procesos, y es preciso entender que la modernidad no surge en esa fecha en que la ubica Jürgen Habermas, sino en la fecha en que la ubica Enrique Dussel en 1492, finales del siglo XV, en su libro El encubrimiento del otro. Dussel nos recuerda que el capitalismo, la modernidad y la colonialidad surgen a finales del siglo XV. ¿Cuáles son las diferencias entre colonización, colonialismo y colonialidad? Son tres palabras, tres nociones epistémicas muy parecidas, pero no expresan lo mismo. La colonización es el evento, el acontecimiento, el acto que ocurre desde Europa hacia América Latina, que todos sabemos que es una invención, porque el continente no tenía ese nombre, no se llamaba así. Los indígenas, los grupos originarios que vivían en esa época lo denominaban Aviala, que significa tierra en plena madurez. Y ese acto de saqueo, de conquista, es lo que llamamos colonización. Colonialismo es todo el movimiento que viene después, siglo XVI, XVII, donde esas potencias europeas se apoderan de determinadas naciones, de sus riquezas, de sus recursos, de sus talentos y demás. Y colonialidad es el patrón, la estructura, la configuración que queda después, de manera tal que un país puede ser que no sea colonia, no esté adscrito al colonialismo, pero existe inmerso en la colonialidad. Yo digo que nosotros respiramos colonialidad, por nuestras venas circula colonialidad en todos los momentos, eventos de nuestra vida, de manera que no vivimos en la colonización ya, no vivimos ya en el colonialismo, pero sí vivimos en la colonialidad, y eso es muy importante comprenderlo. Si existe colonialidad, entonces tiene que existir también la decolonialidad, que es lo contrario. La decolonialidad expresa la forma en la que nosotros nos desprendemos de ese acto colonial, de esa tara colonial. Y por eso contraponemos la decolonialidad versus la descolonización. Hoy se habla mucho de decolonialidad de la economía, se habla mucho de decolonialidad de la educación, decolonialidad del derecho, de la política, de la ciencia, de las artes, del deporte. En todas las áreas del saber podemos hablar de decolonialidad. Y por eso es importante transitar hacia otras formas igualmente válidas de hacer ciencia, otras formas de educar, no solamente las formas de investigar y de educar heredadas del sistema capitalista eurocéntrico, moderno, patriarcal, excluyente y colonial, sino crear formas autóctonas, formas propias, que no permitan la subalternización de las subjetividades. Por eso es que es importante y urgente la decolonialidad. La decolonialidad no es un paradigma, la decolonialidad no es un enfoque, la decolonialidad no es una perspectiva epistémica. Nosotros asumimos la decolonialidad
como una opción. Porque sí existe, desde el punto de vista de la ciencia, un paradigma clásico, tradicional y dominante, colonizador, que surge aproximadamente en 1600 y que llega a la actualidad y que está integrado por tres enfoques bien caracterizados, bien conocidos por los académicos, que son las ciencias empírico-analíticas, las ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias sociocríticas. Pero estos paradigmas, que son los dominantes, los tradicionales, no permiten que surjan otras formas. Y nosotros lo que hacemos es visibilizar formas otras de conocer, formas emergentes de hacer ciencia que empiezan a configurarse alrededor de 1955 y que en la actualidad respiran, tienen vida y quieren formar parte de todo el espectro académico científico, como son las ciencias sistémicas, las ciencias de la complejidad, las ciencias configuracionales, la relacionalidad, que es una cosmovisión indígena, y el giro decolonial propiamente dicho, que es un giro epistémico que enfrenta al giro hermenéutico, al giro lingüístico, al giro pragmático, incluso al giro configurativo. De manera que aquí tenemos las distintas formas de hacer ciencia, las distintas formas de hacer pedagogía. ¿Cómo se va dando este proceso? Todo este proceso nos invita hoy a las urgencias y a las emergencias para la resistencia a partir de la desobediencia epistémica, a partir de la desobediencia epistemológica. Urge decolonizar las ciencias sociales. Urge sumergirnos en la decolonialidad de la epistemología y urge configurar una ciencia decolonial. Colocamos ciencia entre signos de interrogación porque entendemos que la ciencia en sí misma es colonizadora, no es decolonial, pero urge crear otras formas decoloniales de conocer y de educar. A partir de los aportes del sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein, quien hace un análisis profundo del sistema mundo capitalista y establece las bases de ese patrón colonizador desde Europa y desde Estados Unidos de América. Nosotros hemos estudiado varios autores que son los autores fundantes del giro decolonial. Aquí tenemos tres muestras esenciales. Aimé Césaire, Frantz Fanon y nuestro gran Paulo Freire, educador, pedagogo brasileño, latinoamericano. La esencia, digamos, epistémica del giro decolonial la podemos encontrar en las obras de estos tres autores, pero si estudiamos mucho más atrás, podemos encontrar en 1616 y en 1787 dos obras importantes, dos autores importantes que son Felipe Guamán Poma de Ayala, el Guamán Puma, que en el vicerreinato del Perú escribió la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno y se la envió al rey Felipe III en ese año. Y el esclavo Heriberto Otobaco Guano, quien en este año publicó en Londres el libro Pensamientos y Sentimientos sobre el tráfico malvado y perverso de la esclavitud y comercio de la especie humana. Este libro él lo sometió con humildad a todos los habitantes de Gran Bretaña. Estas obras han sido invisibilizadas por la episteme moderna europea colonial. Y la pedagogía crítica y decolonial lo que busca precisamente es visibilizar estas obras, visibilizar los aportes de estos autores. En el caso de Latinoamérica, tenemos tres autores importantes que son la base, a mi juicio, del giro decolonial. Enrique Dussel, con su filosofía de la liberación, Walter Mignolo, con toda su propuesta de la opción decolonial, y el recientemente fallecido sociólogo peruano Aníbal Quijano, que fue el investigador quien en 1992 aproximadamente acuñó el término colonialidad del poder. A partir de este término colonialidad del poder comienza a configurarse el pensamiento decolonial fronterizo en Latinoamérica como una teoría crítica propia de nuestra América, como diría José Martí. Y a partir de esta noción de colonialidad del poder se introducen otras nociones como son la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, la colonialidad del vivir, la colonialidad del lenguaje, la colonialidad de la mente y una noción que nosotros proponemos en nuestro libro que es la autocolonialidad, que expresa aquellas formas en que nosotros mismos nos autocolonizamos y no tratamos de independizarnos en esas formas de hacer ciencia, de hacer educación, de hacer pedagogía. Vimos aquí que existen distintas formas de colonialidad, pues entonces también existen distintas formas de decolonialidad. Podemos hablar de la decolonialidad epistémica y epistemológica, que es la decolonialidad del saber. Podemos hablar de la decolonialidad ideopolítica, que es la decolonialidad del poder. Podemos hablar de la decolonialidad axiológica, que es la decolonialidad del ser. Y asimismo podemos hablar también de la decolonialidad de la mente, la decolonialidad del lenguaje, la decolonialidad del vivir.
Pues la decolonialidad de la pedagogía, del currículo, de la didáctica, la autodecolonialidad. Como muy bien nos plantea Katherine Walsh, lingüista norteamericana residente en Ecuador, existen distintos tipos de interculturalidad. Ella habla de la interculturalidad funcional, la interculturalidad relacional, y toma de Fidel Tubino, filósofo peruano, la interculturalidad crítica. Ella establece una relación muy interesante entre interculturalidad y decolonialidad, pero no las integra. Nosotros en nuestra investigación lo que hacemos es integrar la interculturalidad con la decolonialidad y hacer la propuesta de una nueva noción epistémica, que es la noción de interculturalidad decolonial. La interculturalidad decolonial se convierte en una epistemología intercultural que propone 3 acciones básicas para el desenganche epistémico, para el desprendimiento epistémico de esa tara colonial, que son interculturalizar, decolonizar y reconfigurar. Es importante entonces tener en cuenta, a partir de los aportes de Katherine Walsh, que la pedagoga argentina Zulma Palermo nos habla de la decolonialidad de la educación. Propone las pedagogías críticas decoloniales, y a partir de aquí es importante introducir también los currículos decoloniales, las didácticas decolonizantes, el decolonizar el enseñar, el decolonizar el aprender, el decolonizar el evaluar. Es por ello que todas estas propuestas se enmarcan dentro de la idea de decolonizar la formación humana. Este es un gran aporte de la pedagogía crítica decolonial en Latinoamérica, basado en la obra de Zulma Palermo. Todas estas propuestas epistémicas tienen una base científica, una base investigativa. Aquí tenemos la obra decolonizar las metodologías de la indígena maorí Linda Tuwai Smith. Linda Tuwai Smith nos dice que la investigación es una de las nociones más sucias que se nos impuso. Y a partir de los planteamientos de ella pudiéramos decir que el investigador coloniza al colonizado, lo convierte en subalterno, le quita la voz y no le permite preguntar. Es por ello que en cualquier investigación que hagamos, el investigador debe hacerse unas preguntas importantes que nos guían en los proyectos para la teoría crítica, que son: ¿qué investigación queremos hacer? ¿Para qué se hace la investigación? ¿Qué diferencia hará? ¿Quién desarrolla el proceso investigativo? ¿Cómo queremos que sea la investigación realizada? ¿Cómo sabremos que vale la pena? ¿Qué aportará la investigación? ¿Quién se beneficia con esa investigación? Estas son preguntas importantes que tenemos que hacernos en cualquier proyecto investigativo. Levinas, en el año 2002 y 2014, nos hace desviarnos de los caminos ontológicos que traza el movimiento fenomenológico, ya que nos propone apartarnos de la epistemología esa vertical que privilegia la relación sujeto-objeto, y nos propone configurar una nueva filosofía que se concentra en la relación sujeto-sujeto, es decir, en un yo con otro yo. También tenemos las propuestas de Frank Fanon, de Steve Hagen, quien en el año 1971 nos dice que las ciencias sociales deben desprenderse de su enfoque moderno colonial, deben romper con su propio pasado y deben señalar nuevas rutas. Este autor nos plantea, nos propone deselitizar y desmitificar la investigación y la producción científica intelectual. Hace unas reflexiones muy profundas de cómo decolonizar la ciencia social y que nosotros debemos estudiar y debemos profundizar. Pienso que nosotros necesitamos configurar una filosofía que se concentra en la relación sujeto-sujeto, es decir, entre un yo con otro yo, reconocer y visibilizar el saber del otro colonizado y subalternizado, los conocimientos de los otros, sus sofías, emergiendo así la altersofía como una epistemología otra, como una forma otra de conocer y amar. Cuando hablamos de epistemología otra y de forma otra, y no decimos otra epistemología, otra forma, esto lo usamos a partir de la propuesta de Katili, un pensador que habla de paradigma otro. Lo que significa es que no queremos otra epistemología superior a las actuales. No queremos otra forma de conocer superior a las actuales. No, queremos una forma otra que pueda coexistir con las que existen actualmente. Una epistemología otra que no pretende ser mejores que las actuales, sino que coexista con las que ya están. Necesitamos crear formas otras de pensar, sentir y existir desde la educación también. Para ello es necesario configurar nuevos tipos de conocimiento, nuevas ciencias que se sustenten en la sofía del otro, la altersofía, el saber del otro, no considerándolo como inferior,
sino considerándolo como una persona igual que nosotros. En cambio, la epistemología del logo moderno colonial considera el conocimiento del investigador como algo superior al conocimiento del investigado, y eso es lo que tenemos nosotros que desengancharnos en la actualidad. Tenemos que ir más allá de la epistemología, tenemos que deconstruir la epistemología, destruirla, como dice Heidegger, reconfigurarla, como dice Ortiz, deconstruirla, como plantea Jacques Derrida. Y eso se hace a partir de la altersofía, la sabiduría del otro, la sabiduría del subalterno, su sentipensar, su conocimiento que es contextualizado, que es situado, que ha sido invisibilizado por la episteme occidental moderna eurocentrada. Es decir, que la epistemología, tal como la conocemos actualmente, es depredadora de los conocimientos ancestrales, de los conocimientos originarios, que son muy válidos, son también verdaderos, únicos pero particulares, singulares, contextualizados. La única forma de trascender la epistemología e ir más allá de ella es configurar una metaepistemología, o sea, desenmascarar la episteme y el logo, y rescatar, visibilizar y valorar las sabidurías ancestrales, que son las sabidurías hasta ahora subalternas, colonizadas, invisibilizadas. Es decir, tenemos que amplificar y alzar la voz del otro, del subalterno, del colonizado. En educación, la voz del otro, ¿cuál sería? La voz del estudiante, la voz de los padres de familia, la voz de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En la investigación educativa, ¿cuál sería la voz del otro, del subalterno, del colonizado? La voz del investigado. Porque casi siempre que investigamos utilizamos la voz de nosotros. Nosotros somos los que diseñamos el proyecto, diseñamos las entrevistas, diseñamos las encuestas, hacemos las preguntas, entrevistamos, observamos clases y no permitimos que el otro amplifique su voz. Y eso es colonialidad del poder. Es preciso cambiar no solo el contenido de los términos, como dice Walter Miñolo, sino también los propios términos. Debemos enfrentar la colonialidad lingüística. Por ejemplo, Abya versus América Latina. Muchas personas en nuestro continente ya no dicen América Latina, dicen Abya, porque Latinoamérica es una invención, el continente no tenía esa denominación. Debemos practicar el desprendimiento epistémico y epistemológico, la desobediencia metodológica. Debemos desengancharnos de la concepción USA eurocéntrica de ciencia, de la concepción eurocéntrica de educación. Debemos transitar hacia una opción otra, que es la que nosotros denominamos altersofía y hacer decolonial. La altersofía y el hacer decolonial no son otro paradigma, no son otra epistemología, ni son otro enfoque investigativo. Es una opción. Usted lo toma o lo deja. Si usted no lo toma, pues si quiere seguir siendo colonizado, pues siga siendo colonizado. Si usted quiere decolonizarse, pues puede asumir la opción altersofía y hacer decolonial. Nosotros por eso cuestionamos la epistemología actual, porque enarbola un conocimiento verdadero, universal, una episteme, que está centrada en el investigador y privilegiando la relación sujeto-objeto y desconoce el saber del investigado, que es lo que le explicaba anteriormente. De esta manera emerge la altersofía, o sea, la sabiduría del otro. Urge abandonar la noción de epistemología, la noción de metodología, de investigación, de estrategia, de método, de técnica, de entrevista. Todas esas nociones son modernas, coloniales, limitan. Urge desengancharnos de las nociones de ciencia, de paradigma. Son nociones que limitan, que nos enganchan. De lo contrario, seguiremos encapsulados en la modernidad, colonialidad, eurocentrada y occidentalizada. La educación y la pedagogía no están al margen de este giro decolonial, pero solamente vamos a lograr desprendernos y decolonizarnos cuando el subalterno hable en todas las tribunas. La altersofía como verbo sería altersofiar, que significa amar al otro, permitir y promover que el otro te ame. O sea, esa sería la acción comunal del amor para lograr el conocer, para lograr la sabiduría, porque entendemos que no hay conocimiento sin amor. A veces la ciencia desliga estos dos procesos, el amar y el conocer. Nosotros entendemos que amar y conocer son dos caras de la misma moneda. O sea, no hay conocimiento sin amor. Usted, mientras más ame al otro, más puede conocer. Mientras más usted se integre al sujeto investigado, más puede conocer. Mientras más usted se integra al estudiante, más el estudiante puede conocer. Mientras más usted ame al estudiante, más conoce el estudiante. Entonces eso es importante. Eso en realidad es la altersofía, una forma de vida que brinda oportunidades de emancipación, que brinda reconocimiento a los subalternizados, interpelando los paradigmas establecidos dominantes y proponiendo diálogos que son universales, sin tratar de imponer, por supuesto, un criterio, sin imponer una concepción epistémica.
El argumento central de la Altersofía nosotros podemos encontrarlo filosóficamente bien fundamentado en los planteamientos del padre del sacerdote Bartolomé de las Casas, quien en 1942 planteó unos aspectos muy importantes que son el sustento epistémico de la Altersofía. También Enrique Dussel en el 2008 plantea que cuando nosotros aceptamos como verdadero lo que dice el otro, eso es un acto práctico, un acto de fe en el otro que pretende decir algo verdadero. Y es importante tener en cuenta que Dussel se sustenta en Bartolomé de las Casas, sacerdote que defendía a los grupos indígenas de la época, y a partir de ahí se establecen las bases de lo que yo denomino actualmente la Altersofía. Es decir, que la Altersofía exige tener en cuenta la libre voluntad del oyente para que sin coacción, sin coartar, sin dominar, pueda aceptar las razones de manera racional. La Altersofía implica contemplar al otro de manera amorosa, es decir, permitir y promover una percepción, como lo propone Fox-Keller, alocéntrica. Una percepción que permita recuperar la génesis emocional de la actividad estética, de la actividad científica, que Fox-Keller denomina la pulsión amorosa. Esta posición también la defiende el epistemólogo biólogo chileno Humberto Maturana, quien define el amor como la emoción que funda lo humano, representada en la acción de aceptar al otro en la convivencia. Estos fundamentos epistémicos son muy importantes para la educación y para la investigación. Para ello tenemos que hacernos dos preguntas ontológicas que son muy provocativas. ¿Se necesita realmente una epistemología decolonial o lo que necesitamos es configurar saberes otros y formas otras de conocer y amar? ¿Necesitamos configurar otra epistemología que enfrente a la epistemología moderna colonial o necesitamos configurar una Altersofía como opción para desprendernos de la metodología de la investigación y de la epistemología occidentalizada? En realidad, colegas, la Altersofía no es un nuevo paradigma epistemológico, no es una nueva forma de hacer ciencia, no es otra epistemología, es más bien una opción, reitero, una forma otra de conocer y amar. A partir de la Altersofía necesitamos configurar un pensamiento alternativo, no un pensamiento alternativo, sino un pensamiento alternativo, de alter, de otro, un pensamiento que privilegie el conocimiento del otro, que incluya, que reconozca, que valore, que visibilice al otro, que es el subalterno, el invisibilizado, desde un nosotros, por supuesto, colectivo, emancipado, que practica la autodecolonialidad. El pensamiento alternativo se configura desde el otro. El pensamiento alternativo es ontológicamente comunal, teleológicamente decolonial y epistemológicamente situado, o sea, contextualizado. Teniendo en cuenta que el conocer es la base y el cimiento del hacer. De esa manera, la sabiduría, la forma de conocer del otro, o sea, la Altersofía, es el sustrato y la base del hacer decolonial. O sea, el hacer decolonial es la parte práctica de la Altersofía. Digamos que la Altersofía es la teoría y el hacer decolonial es la práctica. La Altersofía es la episteme, la epistemología, y el hacer decolonial es la metodología, el elemento praxeológico. De ahí que la Altersofía, no la epistemología, es la base y el cimiento del hacer decolonial. Existe una diversidad de tipologías de investigación decoloniales. La Altersofía y el hacer decolonial no es la única. Aquí tenemos la propuesta de Stephen Hagen, la propuesta de la investigación-acción participativa de Falk Borda, la descolonización de las metodologías de Smith, la metodología de los grupos oprimidos de Sandoval, la descolonización de las ciencias sociales planteada por Bautista, los feminismos, el feminismo intercultural, el feminismo crítico, el feminismo decolonial, el feminismo alternativo, la propuesta de Corona y Kalmeyer, que proponen metodologías horizontales en las ciencias sociales, la investigación en colabor. O sea, como apreciamos, la Altersofía y el hacer decolonial no es la única propuesta, existen muchas propuestas para investigar desde el punto de vista decolonial, y todas estas propuestas han impactado la pedagogía en algo que nosotros denominamos pedagogía crítica decolonial. La pedagogía crítica decolonial permite reflexionar sobre las experiencias decoloniales y la colonialidad en sus múltiples manifestaciones, y tiene tres ejes epistémicos importantes, que son el pensamiento alternativo, la interculturalidad decolonial y los convivires comunales. La pedagogía crítica decolonial busca decolonizar la educación, la interculturalidad, la mente, el lenguaje, las ciencias sociales y el vivir humano. Busca desprenderse de la ciencia y la epistemología moderna colonial
y busca desobedecer a la metodología de la investigación eurocéntrica. De esta manera, la pedagogía crítica decolonial va a configurar formas otras de sentir, pensar, conocer, hacer, aprender, educar, actuar, ser y vivir. Impacta entonces en las pedagogías, en los currículos y en las didácticas decoloniales. De esta manera, nosotros vemos que la colonialidad epistémica es la cara oculta de la metodología de la investigación y que es evidente que necesitamos una vocación decolonial, ya que no es lo mismo decir investigación que hacer decolonial, no es lo mismo decir estrategia, método, técnica que decir acciones, huellas decoloniales, no es lo mismo decir investigador que decir mediador decolonial. Como afirma Grossfogel, el primer paso para descolonizar es nombrar. Es esencial identificar con categorías que hagan visible nuestro sentir pensar. Igual que Europa renombró todo nuestro mundo, nosotros actualmente como mediadores decoloniales lo que hacemos es nombrar también todo nuestro mundo educativo e investigativo. A partir de aquí surge entonces la idea de seguir renombrando, porque es que en la actualidad ya los enfoques científicos tradicionales están agotados. Ya los métodos de investigación eurocéntricos, sean cuantitativos, sean cualitativos, sean empíricos, analíticos, históricos, hermenéuticos, sociocríticos, están saturados. Hoy emergen formas otras de generar conocimiento. Y ya está en marcha la pluriversalidad como proyecto alternativo y alterativo de desprendimiento epistémico y epistemológico. Esto indica, según Rodríguez, que estamos ante la puerta de una crisis civilizatoria. En verdad, colegas, Occidente como civilización hegemónica está en crisis. Occidente se ha saturado y nosotros desde la singularidad, desde la particularidad, necesitamos crear nuevas formas de hacer ciencia, como lo propone Rivera Cusicanti, que dice que no puede haber un discurso de la descolonización, una teoría de la descolonización sin una práctica descolonizadora. Y a esa praxis descolonizadora nosotros le hemos denominado hacer decolonial. El hacer decolonial se despliega mediante 3 acciones, huellas decoloniales: el contemplar, el conversar y el reflexionar. Esas 3 acciones son las que caracterizan lo que hemos denominado vocación decolonial. Aquí mostramos los 3 autores de esta reflexión. Las acciones, huellas del hacer decolonial: contemplar comunal, conversar alternativo y reflexionar configurativo. Aquí mis colegas Zaira Pedroso, Marisabel Arias, maestras de la zona bananera, quien junto conmigo hemos realizado todo este proceso investigativo para llegar a esta reflexión de que estas acciones decoloniales forman parte de la desobediencia metodológica, forman parte del desprendimiento y del desenganche de la epistemia occidental, eurocéntrica, colonial, para no seguirle el juego nocivo a la retórica de la modernidad, sino apartarnos de la lógica de la colonialidad, proponiendo así una gramática propia de la decolonialidad. Es decir, se trata de pensar con nuestras propias nociones y no hacer importación o migración epistémica con categorías eurocentradas. La vocación decolonial se configura a partir de las 3 huellas del hacer decolonial, que están perfectamente configuradas: el contemplar comunal, el conversar alternativo y el reflexionar configurativo. Finalmente, queremos significar que la altersofía es una opción decolonial que permite desprendernos de la epistemología moderna colonial, y el hacer decolonial es la vocación del maestro, la vocación del investigador, que permite desobedecer a la metodología de la investigación. Con la altersofía y con el hacer decolonial como opciones pedagógicas, didácticas, curriculares e investigativas, nosotros, los maestros latinoamericanos, nos estamos dando una oportunidad de desprendernos de esa tara colonial que a veces nos aprisiona, de desprendernos de esa episteme eurocéntrica que a veces nos coloniza y no nos permite ni respirar. Espero que estas reflexiones sean muy útiles para sus prácticas investigativas y para sus prácticas educativas. Muchas gracias. Aquí está el número de mi celular y mi email para próximos intercambios académicos que podamos tener. Que tengan una feliz tarde. Chao.